Como les decía, este video se viene picante, porque es hasta el día de hoy que no se sabe con exactitud cuántas veces ha podido pasar esto. Y a día de hoy, en donde toda la información está al libre alcance, se supone, resulta difícil encontrar información sobre este tipo de casos también. Dice por ahí el dicho, todos los caminos llevan a Roma. Y sí, la conclusión de este video es obvia, porque todo lo que tenga que ver con conocimiento es poder. En este video no hablaré de la Biblioteca de Alejandría, porque ya es un caso que es muy conocido y se ha hablado mucho de él. Y hay muchas otras bibliotecas que fueron quemadas a propósito y no son tan conocidas. Estas son 6 bibliotecas que fueron quemadas y destruidas por lo poderoso que contenían en su interior. ¡Empezamos! Número 1. La Biblioteca de Constantinopla. Este lugar ha sufrido varios atentados, una de las cunas más grandes de conocimiento y más recordadas hasta hoy en día. Ubicada cerca de la última cuna de la humanidad, Mesopotamia, uno de los primeros incendios que se tiene registro es del año 473. Ahí tomamos dimensión de lo enorme y lo antiguo que es este lugar. Como podrán imaginar, es un lugar en donde se almacenaban un montón de escritos, no solo crónicas, sino también filosofía, medicina, alquimia, astronomía. Y es bien sabido que los incendios que ha tenido esta biblioteca fueron muy quirúrgicos, por así decirlo. Quemaban algunos sectores y justo cuando removían algunos manuscritos se quemaba esa zona. Uno de los rumores más sonados es que contenían manuscritos mucho más antiguos que la religión cristiana, en donde se relataba la historia de Jesús y era completamente distinta a lo que se presentaba en la iglesia, así como conocimientos griegos sobre matemáticas avanzadas, que luego tardaríamos cientos de años en descubrir de vuelta. Y lo triste de esta biblioteca es que tuvo su final en 1204, supuestamente destruida por francos y venecianos de la Cuarta Cruzada. Hay quienes dicen, sin embargo, de que antes de algunos de los incendios que tuvo esta biblioteca era saqueada. Número 2. La Biblioteca de Pérgamo, también ubicada en Turquía. Un traslado demasiado conveniente, vamos a decir. Y ya acá vamos a empezar a notar un patrón en todas estas bibliotecas. Esta biblioteca se enfrentó a varios intentos de destrucción y posteriormente fueron trasladados sus manuscritos a la Biblioteca de Alejandría, lo cual significó una gran pérdida de material original. En el traslado de esos manuscritos se perdieron aún más manuscritos. Lo que se dice es que la Biblioteca de Pérgamo no era tan cuidadosa con el registro de sus obras. Eso significa que a ciencia cierta no se sabe la cantidad de volúmenes que han perdido. Durante lo que fue el traslado a la Biblioteca de Alejandría se perdieron numerosos volúmenes de medicina y de alquimia. Dice incluso que no llegó ni a la mitad del todo lo que habían mandado. Existen muchos rumores sobre la cantidad y la calidad de contenido que tenía esta biblioteca, porque muchos rumores apuntan a que era muy rica en conocimientos de medicina. Número 3. La Biblioteca de Nalanda. Uno de los casos más indignantes, porque esta biblioteca estuvo en llamas durante meses. Nalanda fue uno de los centros de conocimientos más avanzados de la India. Lo que al principio era una biblioteca se terminó convirtiendo en una universidad, en un sitio dedicado al conocimiento. Esta biblioteca constaba de 3 edificios y uno de ellos, el más alto, constaba de 9 pisos. Y este edificio se especializaba en manuscritos extraños. No es así como tal, pero eran este tipo de manuscritos con conocimientos que eran difíciles de catalogar, porque por aquel entonces no habían tales palabras como la ciencia, por ejemplo. Se estima que albergaba unos 9 millones de manuscritos y textos sobre diversos temas. Su lamentable destrucción fue cometida por invasores turcos, con motivaciones religiosas. Alrededor de esta biblioteca existe una obra de misticismo enorme, porque así como no se puede datar la cantidad de manuscritos que tenían ahí, tampoco se puede datar la antigüedad de ellos. Y es por eso que existen un montón de rumores sobre ese contenido. Y hablamos de conocimientos al nivel de libros de medicina que te explicaban cuáles eran los efectos en el cuerpo humano de la radiación, a ese nivel. ¿Recuerdan? Oppenheimer dijo que en realidad él no había inventado la bomba atómica, que la había redescubierto nomás. India no solo tenía para ofrecer el budismo como una sabiduría, sino también un montón de material de ciencia. La biblioteca de Nalanda fue destruida por pedido. La razón de la orden de quemar esta biblioteca se vio influenciada por el hecho de que el budismo mostraba tener más hechos concretos que otras religiones. Era más creíble, pero por el hecho de que ellos no se negaban a lo que era la medicina y a lo que era la metafísica, ellos reunían todo ese conocimiento y lo atesoraban de tal forma que muchos eruditos entregaron su vida para protegerlos. Un dato curioso del incendio y el por qué duró tantos meses fue porque los manuscritos estaban hechos con hojas de palma y tratados con aceites naturales. Se dice que varios monjes lograron escapar y pudieron rescatar algunos de esos manuscritos, que después protegieron en las cuevas del Himalaya. Número 4. La Biblioteca Nacional de Sarajevo en Bosnia. La destrucción de esta biblioteca lamentablemente fue casi total. Hay una imagen muy emblemática de esta biblioteca y es esta de acá. Es el caso más reciente de este top porque ocurrió en 1992. Esta biblioteca se convirtió en el blanco de un bombardeo y se perdieron alrededor de 600.000 volúmenes.
Durante el bombardeo, los empleados del edificio trataron de sacar los libros por la ventana. Los arrojaban directamente para que no fueran consumidos por las llamas, arriesgando así sus propias vidas. El conflicto serbio y bosnio viene de tiempos de antaño ya, de implicancias políticas, culturales e históricas. Como en casi todos los casos, no más que este caso es un poco más tonto. La destrucción de esta biblioteca fue ordenada por un profesor de literatura y tenía el fin de ser algo bien simbólico. La idea era borrar la historia de este país multicultural. Poseía desde manuscritos del Imperio Otomano hasta manuscritos de los periodos austrohúngaros. No podía pronunciar esa palabra. Este ataque fue visto como un triunfo de la barbarie sobre la civilización. Es un ejemplo extremo de cómo en los conflictos bélicos se busca destruir no a las personas sino a su historia, a la identidad de una civilización y a su memoria. Quizás algunos no toman dimensión todavía de lo que implica esto, pero los invito a pensarlo de esta manera. Destruir una biblioteca de esta manera implica perder la memoria colectiva de una civilización. No todas las personas tienen todos los conocimientos sobre todo, no todas las personas tienen las mismas memorias ni han vivido en las mismas épocas. Eso implica que con el fallecimiento de algunas personas, si esos conocimientos no fueron transmitidos, son perdidos. Así que imagínense lo difícil y lo importante que es el registro de la historia. Piensen entonces de qué manera fácil se puede borrar la historia de una civilización. Número 4. Y a diferencia de los casos anteriores, esta destrucción fue bien datada. La destrucción de los códices mayas durante la conquista española. De miles y miles de códices mayas solamente sobrevivieron 4. Gracias a esos códices que apenas nos damos una dimensión de lo avanzada que era esta cultura, su historia. Tenían conocimientos precisos sobre la rotación de la Tierra, los ciclos lunares, los ciclos solares, conocían todos los planetas, conocían muchas estrellas que en ese entonces no se conocían y se probaron cientos de años después que sí existían. O sea que cómo lo sabían, no sé. Tenían sistemas de calendario súper complejos para ese entonces. Curiosamente esta cultura relacionaba mucho los rituales y la magia con las cosas cotidianas. Y obviamente conocimientos de medicina. Ahora ya tenemos un pantallazo de lo que ellos sabían. ¿Qué cosas nos habremos perdido? Hay una frase que pasó a la posteridad durante esta invasión. Hallamos un gran número de libros y como no tenían otra cosa en la que no hubiese superstición y falsedades del demonio, se las quemaron a todas. Y no es que se eliminaron 100, 200 años de historia, se eliminaron siglos y siglos de historia. Gracias a la arqueología moderna y a las memorias que han sobrevivido al paso de los años, hoy conocemos de que la cultura maya en realidad era en muchos aspectos más avanzada que la española, pero nunca podremos saber a ciencia cierta hasta qué punto eran más avanzados y sobre todo, ¿cuál era su origen? De lo que fue hacer la búsqueda de la información de este video, todo llevaba a los mismos lugares, Mesopotamia y Latinoamérica. Tristemente hay mucho de estas historias dentro de estos lugares. Y el primer lugar de este top se lo queda también una biblioteca de Latinoamérica, que no es biblioteca como tal, más bien se convirtió en una biblioteca por consecuencia, los archivos del padre Crespi en Ecuador. Tristemente tiene la destrucción más caradura de este video. ¿Y quién es el padre Crespi? Fue un sacerdote salesiano que pasó la mayor parte de su vida viviendo en Cuenca, Ecuador. De origen italiano, misionero y educador. Antropólogo aficionado, músico, inventor y docente, director del Colegio Salesiano de Cuenca. Este señor fue prácticamente adoptado por la comunidad indígena y mestiza local, y es hasta el día de hoy que sigue siendo recordado con mucho cariño. Está bien conocido por sus obras de caridad y por dar educación a la gente. Esto llevaría a que se transformase en una figura casi mítica hoy en día. Durante décadas, el padre Crespi reunió miles de objetos que la gente le entregaba, como estos los fue almacenando en el Museo Salesiano, en la escuela donde él trabajaba. Este señor prácticamente se convirtió en un imán de objetos extraños. El origen de ellos es aún más debatible. Muchos de estos objetos los encontraba la gente en los campos, en excavaciones no registradas, que en ese entonces era bastante normal que ocurriera. Objetos que pasaban de mano en mano sin conocer su origen, no formaban parte de una colección académica que estuviera catalogada. Se dice que el padre Crespi solía visitar mucho la cueva de los Tallos, y que muchos de los objetos que él había conseguido los consiguió de ese lugar. Según se dice, él sabía cómo llegar a una galería en donde habían miles de tablillas de oro, las cuales después serían saqueadas, tendrían escrituras cuneiformes en ella. Antes del sonado final, ya los tesoros del padre Crespi eran una leyenda urbana, y hubieron muchos interesados en estudiarlos. Padre Crespi era una figura carismática, solidaria, que no tenía problemas en mostrar las cosas que él había reunido durante esos años. Su objetivo con reunirlas todas en un mismo lugar era poder conservar esa historia. Lo primero que pudieron deducir es que había una historia muy grande escondida ahí. Sumado al misticismo que tiene hasta hoy en día la Cueva de los Tallos, esto hacía crecer aún más la fascinación por este lugar. Dato no menor, hay parte del Amazonas más que nada en la Cueva de los Tallos que es zona militar. Curiosamente de la misma forma que en la zona de Mesopotamia, zona Turquía, Irak. Yo de manera casual voy dejando semillas para que los curiosos se pongan a pensar. Ahora, ¿qué pasó con esta biblioteca, con este museo, con esta
cuna de conocimiento que reunió el padre Crespi. Año 1962, el museo fue saqueado y luego incendiado. Si bien hasta el día de hoy se insiste en que fue un incendio accidental, también sobran dichos y pruebas de que todo fue intencional. Pero como es obvio y ya imaginarán, se perdieron las cosas más importantes, las más extrañas y las más reveladoras, y algunos de esos objetos tenían el potencial de dar vuelta a la historia de América. Se queda en el primer lugar porque el padre Crespi construyó este lugar para compartir este conocimiento, y fue destruido nada más y nada menos por eso. Y reitero, no es la primera vez que pasa esto en América. Casos de este tipo de censura, así de polémica y así de descaradas, pero poco conocidas, hay bastantes. Curiosamente todos unidos por la misma afirmación. Hay una historia en el pasado de América que fue enterrada. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas bibliotecas? Todas estas bibliotecas tenían manuscritos que hablaban sobre el origen de la humanidad. Si Oppenheimer tenía razón sobre lo que dijo de la bomba atómica, el hecho de que él no la inventó, sino que la redescubrió, podríamos pensar entonces de que el conocimiento realmente no está del todo perdido, que en algún momento lo vamos a poder recuperar. Pero eso obviamente no va a pasar por arte de magia, como decíamos antes al principio del video. El mejor amigo del conocimiento es la curiosidad. Mientras no dejemos de ser curiosos, vamos a ser poderosos, porque el conocimiento llega por consecuencia. Criaturas, hemos llegado al final de este video, espero de corazón que les haya gustado y si es así los invito a dar me gusta, a suscribirse al canal si quieren ver más videos así. De este lado dejo mis redes sociales y por acá el próximo video del canal que en realidad no me decido, así que alguno de esos dos será. Así que sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chao.